Qué gusto saludarles nuevamente, encontrarnos esta semana para hacer este repaso de la lección de escuela sabática del trimestre, la misión de Dios, la cual debe ser mi misión, con el tema para esta semana que creo que ha habido de gran interés, con unas historias magníficas y cómo el Señor habla claro a cada uno de nosotros, ¿verdad? Misión en favor de los necesitados. Sí. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo? ¿Cuántas personas tienen diferentes necesidades? ¿Verdad? Y hoy muchos de nosotros heridos, tal vez desde nuestra mente, en esa salud mental, tal vez de nuestro cuerpo, de nuestra economía, en nuestras familias, en los hogares rotos. Y creo que cuando hay necesidad, el pueblo de Dios se levanta para orar. Y en este día pedimos el favor para que Diego pueda dirigirnos en oración antes de abrir la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por darnos la oportunidad en esta hora de poder estudiar esta maravillosa lección. Permite, Señor, que podamos hacer bendiciones para otras personas y que cada día podamos cumplir tu misión según tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta misión en favor de los necesitados, qué bonito es cuando nosotros oramos y hacemos esas oraciones intercesoras por los que tanto necesitan de Él. Pero qué bueno también es abrir la palabra de Dios y compartir palabra a cada uno de los que desfallecidos. Cómo llena la palabra de Dios, de verdad. Cómo nos reconforta en los momentos de tanta necesidad. ¿Cuál es el texto de esta semana, Rubén, que quieres compartirnos como clave y texto que encierra el tema que Pues vamos está a en el ver? Evangelio de Mateo, el capítulo 25 y el versículo 40, que dice así: Y el rey les dirá, les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. El juicio de las naciones es un capítulo interesante y al final dice, cuanto hiciste a uno de mis hermanos los pequeños, a mí lo hiciste. La obra de Dios tiene que finalizar en que todo lo que hagamos, y como dice su palabra, pues si comieres o bebieres o hicieres otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Este contexto del texto que nos ha leído, ¿verdad? Que sin su contexto no tiene más sentido, sino es, entonces el rey dirá, venid benditos de mi Padre, a heredar lo que he preparado para vosotros. Porque, y entonces comienza a nombrar una serie de acciones que, como hemos dicho, donde la lección comienza a compartir un tema práctico a cada uno de nosotros. Y donde dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me regalaste la camiseta que tanto quería, ¿verdad? Que tanto necesitaba. Porque estaba en la cárcel y allí Me visitasteis. te fuiste a verme cuando me sentía más solo. Así que creo que la lección encierra muchos tópicos que serán de mucho interés, pero hay una historia que nos relata la Biblia, que creo que en una de las lecciones que estudiábamos, que tiene que ver con la fe de los amigos, aquellos hombres que cumplen la misión a favor de aquellos que él ama, ¿no? No sé cómo os ha parecido la lección de esta semana, que queréis resaltar de ella. Lleva una secuencia, igual sin abandonar la misión, pero ya está llevándonos más a movernos, más al término personal, más al término de nuestro prójimo, como estudiamos la lección pasada, y ahora no solamente el prójimo, sino también los necesitados. Y pienso que nosotros debemos ser más humanos, como decía el rey David. Señor, quítanos ese corazón de piedra que tenemos y ponnos un corazón de carne que sea un poco más sensible. Y viendo eso, nosotros también tenemos que mirar las necesidades de aquellas personas que tienen dificultades y llevarlas a Jesús, como pues la lección esta semana nos muestra a estos amigos que hicieron algo maravilloso de llevar a un amigo de él a Jesús. Bueno, muchas prédicas han salido de ahí, pero ¿cómo lo subieron hasta allá? ¿Cómo hicieron todo ese proceso? Quitar el techo, o sea, A y veces dejar, uno se dice, pero estos hombres tenían fe. ¿correcto? Y Sí. rompen los paradigmas, ¿sabes? La reunión está llena, es una casa donde han invitado a Jesús, ahí él está predicando, pero ellos tenían un interés por sus amigos. Aquel paralítico, ¿verdad? Donde lo suben por el techo. Oye, pero ¿cómo se les ocurre, no? En casa ajena ir a destechar la casa. Y ahora lo bajan en el pleno centro porque sabían que en Jesús había sanidad. Cuánto trabajo y compromiso para con nuestros amigos. ¿Verdad que hablamos en una lección a veces de los enemigos? Porque si hacemos solamente con los amigos, no es que la palabra de Dios quiera decir, no, a los amigos no, a los enemigos, no. Es con todos porque la misión es universal, Sí. porque la misión tiene ese hilo conductor, pero esta semana nos ha correspondido a mi amigo. ¿Cómo?
puedo darle mi mensaje en la universidad, el que se sienta al lado mío, con el que comparto tantas cosas en mi trabajo, ¿cómo puedo hablarle de esta misión? Y claro, a veces nos cuesta abrirnos a ello. Pero mira, el Señor estará contigo y siempre dará una respuesta positiva en todo momento, ¿no? El paralítico por sus propios medios iba a ser difícil. Jesús siempre lo acompañaba una multitud impresionante. Y sus amigos se la idearon de tal manera de llevarlo a él a Jesús. Jesús aprobó finalmente esa elección. Ellos se lo dejaron a asumir a Jesús. Ellos no hablaron tampoco. No sé, o sea, la historia no lo muestra si gritaron, pero de repente fue que se cayó el techo y bajó alguien y Jesús... o sea, algo La impresionante. persona por sus propios medios está claro que no podía No acercarse podía, a Jesús. no podía. Pero estas personas, estas amistades, estas familiares, Amistad. pues se volcaron con este hombre y le ayudaron de cierta manera. Y me gusta resaltar lo que dice la hermana Elena White en el día del domingo, que dice: no esperen a que se les indique cuál es su deber. Abran sus ojos y observen a los que les rodean de ellos y traten de ayudar a aquellos afligidos, necesitados, desamparados. Es decir, no esperes a que te pidan ayuda, sino tú con tus ojos puedes observar y ver las necesidades que hay. Es correcto, pero hay un método que estudiamos esta semana. Solo el método de Cristo. Hay 5 puntos interesantes que la lección nos marca cómo era que el Señor actuaba, cómo hacía los milagros, cuál era su verdadera razón y cómo ejecutaba los planes con sus amigos Sí. y con los que no amaban la obra de Dios, porque también habían personas que rechazaban el mensaje. Y creo que en este método, cuando decía, se relacionaba con los desvalidos. ¿Qué es un desvalido, Rubén? ¿Qué es esa persona que, para ti, que cuando pensamos en la palabra desvalido? Pues es aquella persona que por sus propios medios no puede hacer ciertas cosas, Muy bien. ¿vale? Y lamentablemente hay muchas personas de estas en las cuales tienen dificultades para hacer las cosas cotidianas que podemos hacer nosotros, ¿no? Que no estamos en esta condición. Pero estamos ahí también para ayudarles. Como decía Diego, esta persona fue a Jesús no por sus Sí. propios medios, porque no podía. Correcto. Y nosotros podemos acercar a las personas desvalidas, con dificultades, acercarlas a Jesús, ser un medio para ellos. Y de otra manera es hacer misión también. Muy bien, y mostrar compasión. Que la compasión, Diego, que cuando pensamos en compasión, será colocarnos en el zapato del otro, ser compatible, buscar la manera ¿Cómo notas tú la compasión? Para yo poder tener compasión de algo, debo entender su necesidad. Ya, de una u otra forma. Debo ser misericordioso con él. Debo, primero, lo que Rubén nos explicaba ahora. Nosotros relacionarnos con una persona desvalida, que no tenga... Bueno, el libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 3, nos resalta y decía que allí en el estanque de Bethesda yacían muchas personas que tenían ese problema, ya que eran ciegos, estaban enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Tener compasión es de una u otra forma tener afinidad con ellos, ya, sentir que así como están ellos no pueden suplir ciertas necesidades y yo entonces tengo compasión y voy a ver si busco cómo poder nosotros ayudarlos a ellos. Y la palabra tan interesante, ¿no? Una compasión. Esa pasión por lo que hacemos. Sí. Porque se tiene que ver el fuego con lo que hacemos las cosas. No podemos hacer algo, ay, me tocó a mí. Qué pereza. Bueno, vamos a ir, pero realmente eso no es lo que Dios quiere de Sí. nosotros. Que cuando hagamos, lo hagamos con amor. Aunque hay alguna de las historias cuando el padre le dice a su hijo, oye, ve al campo a hacer el trabajo. Y el uno dice, sí, papá, con mucho gusto, yo voy. Pero no fue. Pero uno que tal vez le dijo al papá, siempre a mí, porque a mí eres el que me mandas. Pero sin embargo, él va. Sí. Y en su trabajo hay pasión para cumplir la misión del Señor, ¿verdad? El tercer paso del Señor, de su obra, el primero es los desvalidos, cuando una persona relacionarnos con ellos, mostrarles compasión, Sí. de verdad, ese tercer punto es entender o atender su necesidad primaria, que era lo que tú decías, cuando el otro no puede, y ganarse la confianza. ¿Cómo no voy a ganar la confianza de alguien que en el momento que más necesitaba ahí estuviste tú? Así es, cuando nos preocupamos por los demás, hay confianza. Estrechas, ¿verdad?, el vínculo entre dos personas, y qué mejor manera que hablando de Jesús, que relacionándote con Él mediante
mediante la confraternización en la iglesia, etcétera, y preguntar, ¿te falta algo? ¿Tienes alguna necesidad que yo te pueda ayudar? Porque a veces es necesario ponerse en los zapatos de otro. Claro. Y hay algo curioso en la vida pastoral, ¿no? Nosotros que ejercemos en esta vocación, siempre recordaréis que el pastor que más que quisiste o que le tienes gran aprecio fue tal vez el que te casó, fue el que te visitó cuando más enfermo estabas, que oró por ti cuando tu madre estaba en un cáncer terminal, no sé, cuando frente a un cajón, frente a el féretro de un ser querido, pero ya estuvo ese hombre, ¿verdad? Terminamos tal vez diciendo, para mi vida, ¿no? Termino esto aquí o esta parte de la lección diciendo que en algún momento me despedía de uno de los distritos donde estuve trabajando y yo le preguntaban a los jóvenes, la despedida le hicieron a los jóvenes y le preguntaban, oye, ¿qué es lo que más extrañarás del pastor, no? Y entonces yo decía, no van a decir de aquel sermón que prediqué tal día, o de aquella salida, aquella semana de oración. Cuando comencé a mirar casos yo recuerdo que, como decías tú, Diego, en alguna lección, en la pandemia llegó el pastor todo tapado, pero llegó con un mercado que necesitábamos. Sí. O sea, no lo olvidaré. Un día, la persona que menos pensabas que podía necesitar. Y había alguien que estaba muy caído en la iglesia, que había cometido demasiados errores dentro de la iglesia, y ya los demás lo miraban como, o muchas personas, no, ya es una persona que esto es más bien que se retire, en otras palabras, pero el saber ayudarle a levantar, ayudar a crecer con él, se quedó en el corazón de esas personas. Entonces, no quiero decir que esto es lo mejor que hemos hecho, simplemente que cómo son acciones maravillosas, ¿verdad? Compasión, mirar esa necesidad, que no todos tenemos ni compartimos las mismas necesidades, ganarse la confianza de esa persona y al último podemos decirle vamos a seguir a Jesús. Y esa persona irá contigo porque ve que ha habido una obra en la que Él se suma para realizarla. Por eso es el método, ¿verdad? El método de Cristo, que es, el fin es llegar a Jesús. Y llegar a Jesús siempre es bonito, siempre es bueno, porque al final es el deseo de nosotros como cristianos el poder ser semejantes a Él y parecernos a Él, y si nos parecemos un poquito en Él, pues haremos todo esto que estamos diciendo, nos involucraremos con aquellas personas que necesitan, podremos ayudarles, de alguna u otra manera siempre podemos ayudar. Muy bien, hay una situación interesante, ¿verdad? Refugiados e inmigrantes. Creo que en los últimos tiempos, aunque el libro de Daniel nos dirá correrán unos de aquí para allá, ¿verdad? Había algo bonito en el tiempo de Israel. Cuando había un inmigrante, recordáis a Jesús cuando iba del camino, que parecía un inmigrante, o sea, y tú no te has enterado, eres el único que no te enteras, iban caminando el camino de Maús, pero ellos tuvieron algo bonito, que fue, hoy entra a la casa y come con nosotros. Lo mismo hizo Abraham en algunas de las lecciones, cómo llevó a los ángeles y a Jesús allí y les brindó alimento, o sea, hay mucho trabajo que hacer. Creo que las políticas que están cambiando a nivel mundial hacen que unos emigren, no hay estabilidad, queremos tener muy seguro tal vez nuestro estado, pero mañana imaginaros una situación de un declive bancario y tu cuenta desaparece, y te quedas en la propia ruina. El Señor no desamparará a aquellos que en favor de la obra hicieron lo que tuvieron que hacer. Por eso Él nos dirá, no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Y cuál es un tesoro en el cielo? En la ayuda a los demás. Siembra, el que siembra recoge. Dios no desamparará a ninguno que haga su obra. Y estamos en una situación en la que el ambiente está caliente para hacer la obra de Dios en cuanto a esta temática. Habla este día sobre Deuteronomio capítulo 10 y versículo 19, que dice así: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en Egipto. Es decir, les recuerda, de cierta manera, que ellos también han sido extranjeros en otra tierra que no la suya. Y es por eso que, como tú comentabas, Alex, la economía, puedes estar en un país quizás mejor económicamente, pero tal y como está hoy las cosas, esto puede cambiar rápidamente. Ayuda a los que sufren. ¿Cuánta gente sufriendo? ¿Cuánta necesidad? Algún psiquiatra nos decía, nuestras consultas se llenan porque la obra que vosotros como cristianos debíais de hacer no se está haciendo. Ayudar a los que sufren. ¿Cuánta gente necesita hoy más que nunca esa sonrisa? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. O el profeta hablando del Señor, ¿verdad? Está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu.
me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos. O sea, hay una obra donde la presión de nuestras acciones, tal vez en nuestra vida, nos llevan a estar totalmente debajo de todo y de todos, pero el Señor nos llama a levantar a ese que sufre, a darle no solamente ánimo, sino a colocar todo lo que el Señor ha puesto delante de nosotros para su servicio. A mí me parece que la lección de esta semana tiene bastante que ver con el relato que vemos en Noé, por ejemplo. La sociedad de aquel entonces solamente recaudaba. Vemos que el espíritu de profecía dice que cada uno quería gloriar sobre el otro, es decir, la casa más grande que la del vecino, ¿verdad? ¿Y todo para qué? Noé ya llevaba unos años construyendo el arca, 120 años le llevó construir el arca para que solamente entrara su familia, 8 personas. Todo lo que quedó allí montado fue destruido. Es decir, vamos a centrarnos en lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Seguir a Jesús, hacer misión, preocuparnos por los demás, tener el espíritu que tenía Jesús, parecernos un poquito a Él, para poder hacer el trabajo y que Jesús venga ya por nosotros. Esto se acabó. Además también la lección esta semana como la semana pasada, la lección pasada, la lección antepasada y así, nos insta todavía que sigamos más en acción. Pienso que la misión, a veces muchos creen que estando quietos en un lugar, sin leer la Biblia, sin orar, sin ayudar a nadie, creyéndose mejores que todo el mundo, creen que así podemos nosotros salvarnos. Esta semana la lección nos motiva a que hagamos métodos de Cristo, que busquemos una persona que tenga dificultades para llegar a Jesús, ganarse la confianza, acercarse a ellos, cumplir sus necesidades, llevarlos a Jesús, ayudar a los inmigrantes. O sea, la misión está abarcando, o sea, nos está dando como opciones en las cuales nosotros vemos a cuál podemos nosotros ayudar. Por ejemplo, yo actualmente soy emigrante aquí en España. ¿Ya? Soy emigrante en España y la lección nos llamaba que debíamos tratar al extranjero porque decía el texto bíblico, porque extranjero fuiste en Egipto. Entonces nosotros pues también, hoy me tocó a mí, hoy yo estoy acá, futuramente, en un futuro pues me tocará a mí estar en mi país y ayudar a otra persona que venga con necesidades de uno o de otro lado. Pero la lección al final del tiempo, cuando Jesús venga por segunda vez, del juicio de las naciones en Mateo 24, finalmente muestra esas acciones, o sea, con el amor que tenías tú, que hiciste, con lo que aprendiste en la Biblia que hiciste, con lo que sabías como cristiano que hiciste, con el amor que yo te di a ti que hiciste. O sea, en realidad nosotros, ¿qué estamos haciendo hoy para llevar a otras personas el conocimiento de Jesús? Ya, por lo menos en Mateo 24, Jesús hace unas preguntas del 34 hasta el versículo 40 bastante interesante. Y él dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste en la cárcel, como decía al principio, y viniste a mí. Entonces los justos responderán, Señor, diciendo, o sea, finalmente el cristianismo es más acción que sentarnos, leer la Biblia y llenarnos de conocimiento. Pienso que nos toca compartir. Salir más duro, dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Sí. O sea, peca tanto el que por omisión, por acción, hace algo que va en contra de la palabra de Dios, como aquel que sabiendo lo que es bueno no lo hace. Sí. ¿Vale? Entonces tenemos mucha más responsabilidad, creo. Dice, los hombres y las mujeres no cumplen el designio de Dios cuando se limitan a expresar afecto por su propio círculo familiar. Sí. Mientras yo esté bien, mientras mi casa esté bien y los míos estén bien, me da igual. Aunque la palabra de Dios también repetirá y dirá, señores, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Porque también hay otro que es el que para los demás, buena cara y su casa languidece. ¿Vale? Entonces, ese equilibrio, creo que en esta parte es importante hablar de un equilibrio donde mi casa y yo estamos bien, entonces serviremos a Jehová. Y cuando digo estamos bien es no porque tengamos muchas cosas para dar, porque hay familias que están bien y no tienen mucho para dar,
que dan hasta de lo que no tienen. Y esto de dar lo que no tienen y dar hasta que nos duela nos cuesta, ¿verdad? Porque desconfiamos de alguna manera del Señor. Dice, no hay quien haciendo esto no reciba 100 veces. Y no por la recepción, no podemos llevar una vida cristiana a ver el Señor que me voy a dar, a ver qué me da. No, no, tú estás dando porque tienes, porque el Señor te ha bendecido, porque puedes hacer obra con todos aquellos que te rodean, no solamente en la casa, sino con tantas personas que necesitan de esa gracia divina a través del mensaje. La lección del jueves nos hace un llamado y pienso que debemos aplicarlo de una u otra manera, como ejercicio. Dice, intentemos empezar la misión nuestra en hacer amigos esta semana, siendo una bendición para alguien. En primer lugar, analiza el contexto, comunidad, pueblo o ciudad. Conoce a algún refugiado o emigrante que iba allí. Y la gente que iba por lo menos en tu piso o ahí en tu portal donde vives. ¿Los conoces a todos? Ya sea cual fuera la situación, entabla amistad con un desconocido no es tarea fácil, pero comienza por lo menos orando y pidiendo la ayuda a Dios que te ayude a conocerlo y de una u otra forma ser de bendición para él. Entonces pienso que donde estemos, en el trabajo, en el colegio, en el piso, ahí en el portal, donde estemos, trata de ser bendición para otra persona. Claro que sí. Y yo creo que finalizamos con una de las notas más interesantes, que en mi caso lo fue así. La responsabilidad, dice el autor de esta escuela sabática, que recibimos de ser una bendición para los que están fuera de nuestra zona de confort. Esto es clave. Sí. O sea, la zona de confort es muy agradable opinar, decir, necesitamos levantarnos, porque servir a veces toca que untarnos y duele. Sí. Claro que duele y cansa, claro que cansa, pero hoy en día la sociedad necesita gente comprometida. Y ese compromiso y esa fuerza solamente viene de un conocimiento de la obra de Dios, de subirnos a remar, de colocarnos en ese lugar donde el Señor nos colocó, para remar fuertemente, porque el mar se sacude, pero Dios está al timón y llegaremos a puerto seguro con su ayuda. Que nuestras obras, que nuestras palabras, que nuestras acciones revelen al Dios que servimos. Que tengas una buena semana, te deseamos, y que nos podamos encontrar la próxima para seguir escudriñando, profundizando y que realmente traigamos testimonio de lo que el Señor hizo por nosotros.